Buenas noches a todas y todos los presentes, así también como a todas las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación y vías de comunicación que esta conferencia vespertina tiene, redes sociales y otros instrumentos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, sean bienvenidos. Como ustedes saben, es la conferencia de prensa en donde actualizamos el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en México. La transmitimos normalmente todos los días desde Palacio Nacional en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a poder actualizar la estadística, los números en relación a la epidemia de COVID en el país y también el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de seguro está por acompañarnos. Entonces, mientras él llega, vamos a iniciar con el primer componente que tiene que ver justo con la actualización de la estadística al corte del día de hoy, 16 de marzo del 2021. Tenemos aquí entonces nuestras dos curvas, las cuales estamos actualizando todas las noches. Es la curva de color azul y de color verde. En la de color azul van a todos ustedes encontrar distribuidas las 2.362.886 personas que al día de hoy estimamos son ya casos confirmados de COVID-19. Esta estimación la hacemos tomando como base todas las personas que han sido notificadas como casos sospechosos en la plataforma del CISBER, que dieron obviamente positivo a una prueba de laboratorio, pero que además fueron clasificadas también por asociación epidemiológica, por dictaminación clínico-epidemiológica e integramos porcentajes de positividad a aquellos que todavía no tienen algunas de estos tres antecedentes y entonces podemos llegar a este número y los distribuimos por la semana epidemiológica en la cual ocurrió o inició los signos y síntomas de su enfermedad y entonces eso nos permite ver para cada una de las semanas, va dibujando un contorno en la línea y entonces sabemos cómo se está comportando la misma. Veamos que para la semana número 9, que es la semana que empezamos a graficar a partir del día domingo, recordemos que estamos cursando la semana 11, pero siempre graficamos o abrimos la gráfica 2 semanas atrás. Esta es una práctica en el medio epidemiológico que se hace precisamente para evitar sesgos que tienen que ver con la notificación, con el diagnóstico, con la emisión de resultados y entonces el comportamiento que vemos de hace o hasta 2 semanas atrás es realmente el más apegado a lo que está pasando en función de la notificación en el CISBER. Y entonces, bueno, ya veíamos que esta semana volvíamos a abrir nuevamente con un descenso, es decir, entre las semanas 8 y 9 graficadas, que para el día de hoy es de un menos 7%. Pero obviamente este menos 7% se suma a las 8 semanas previas en las que tenemos un descenso importante de la epidemia prácticamente desde que inició el 2021. De hecho, noten ustedes que el punto donde nos encontramos para el día de hoy es un punto prácticamente que se equipara con lo que observamos en su momento a mediados de septiembre, después de que en el mes de julio habíamos tenido nuestra primera ola, nuestro primer acme en México, y después de haber tenido este segundo acme, esta segunda ola, que obviamente en magnitud fue mucho mayor que la primera, estamos prácticamente en este momento regresando
a los niveles más bajos que tuvimos de la epidemia en México, posteriores obviamente al primer incremento o primera ola del mes de julio. Que estas condiciones continúen o se mantengan, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, depende precisamente del comportamiento poblacional en función de la movilidad. Estamos ante una enfermedad que se transmite de persona a persona. Entonces, si las personas incrementan la movilidad, pues obviamente una persona enferma va a tener mayor probabilidad de contagiar a una persona susceptible, es decir, alguien que no haya enfermado en los últimos meses y se haya recuperado, o alguien que todavía no tenga las 2 dosis de la vacuna y por lo tanto un esquema de vacunación completo, y entonces puede todavía encontrar a alguien que enferme y que la epidemia se mantenga activa. Y lo que hemos estado viendo precisamente en últimas semanas, prácticamente desde la semana 6, 7, 8 y actualmente la 9, es que la disminución que veíamos en semanas previas pues es menor, es decir, ese descenso, esa tendencia descendente es más lenta para efectos de la tendencia, y empezamos más bien a ver que nos vamos acercando a lo que más adelante pudiera ser más bien ya un efecto de meseta. Un efecto de meseta sería que llegaríamos a un punto en donde la epidemia no sigue disminuyendo, sino más bien ya tiene un comportamiento basal que está justo entre las personas que pueden llegar. Buenas noches, doctor López-Gatell, bienvenido. Y de esta manera, pues será muy importante, obviamente, dar un seguimiento muy puntual, no solo en siguientes días, sino en siguientes semanas, para ver si este descenso empieza a tener el comportamiento que acabamos de comentar y que por lo tanto generaría un riesgo de que a nivel subnacional, en alguna de las entidades federativas, posteriormente una meseta, pueda convertirse nuevamente en un incremento. Recordemos que bajo el esquema de intervenciones del semáforo de riesgo epidemiológico, esto también es esperado. Es decir, una entidad federativa que llega a un nivel de riesgo amarillo o verde, de los niveles de riesgo más bajos, y obviamente esto es porque su epidemia está bajo control en un momento determinado o han logrado esta meseta cercana al valle, cercana a una disminución importante después de la curva, dado que todavía tenemos personas susceptibles de enfermar, y si por estar en esos niveles se incrementan las actividades en los espacios públicos, se incrementa la movilidad, entonces es esperado que se incremente nuevamente la transmisión de persona a persona y por lo tanto se incrementen nuevamente los casos. Por eso lo que hemos visto hasta ahora en entidades que han disminuido de un rojo a un naranja, de un naranja a un amarillo, y luego vuelven a subir un naranja y vuelven a bajar a un amarillo, llegan a un verde y luego vuelven a subir un amarillo, es un comportamiento de alguna manera esperado. Obviamente lo que no se desea es que estos incrementos se salgan de control, y salirse de control significa que la proporción o cantidad de personas graves terminen obviamente saturando las unidades médicas o que en algún momento no puedan encontrar una cama disponible, situación que también sabemos hasta el momento no ha pasado en México, dado que más allá que se han tenido, sí, sobre todo en el mes de diciembre y principios de enero, cuando tuvimos esta segunda ola importante, tuvimos niveles bastante altos de saturación. Hasta el momento la capacidad hospitalaria que se generó en el país para respuesta ante la epidemia ha tenido todo lo necesario para poder atender a los pacientes. Pero a lo que vamos es que podemos ver ondas, podemos ver incrementos, pero mientras se implementen las medidas de prevención y las intervenciones comunitarias, esperaríamos que esto en su momento no necesariamente representara algo que pudiera salirse de control, pero necesitamos verlo más adelante. Tenemos la ocupación nacional, no tenemos cambios en la proporción o en la media nacional al día de ayer, 24%, y bueno, la tendencia obviamente es además congruente con la carga de enfermedad, con la cantidad de casos. Vemos cómo las personas que demandan camas de hospital por tener infección respiratoria aguda grave también ha disminuido de manera importante, y la tendencia descendente también se mantiene en los últimos días y en las últimas semanas. Si vemos la siguiente diapositiva,
enfocamos por entidad federativa, volvemos nuevamente a no tener entidades federativas con 50% o más de ocupación, es decir, todas las entidades federativas en este momento tienen menos de la mitad de ocupación de sus camas. De hecho, solo 6 de ellas están entre 30 y 49% y 26 tienen inclusive menos del 30%. Esto deja 24.013 camas disponibles a nivel nacional y de ahí la ocupación nacional para este tipo de camas de 23%. Si vemos la siguiente diapositiva, que son las camas con ventilador, se repite nuevamente para el día de hoy y para el último corte esta situación en donde no tenemos ninguna entidad federativa con 50% más de ocupación de camas con ventilador. Tenemos 8 entidades que están entre el 30 y el 49 y la mayoría, que son 24, tienen inclusive menos del 30% de ocupación. 8.004 son las camas disponibles con ventilador en este momento para poder atender a los pacientes más críticos y nuestra ocupación nacional entonces se mantiene en un 27%. Esa sería la actualización para esta noche del componente técnico. Muchas gracias, doctor Alomía. Vamos a comentar ahora el progreso de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, programa de vacunación para prevenir la COVID-19 en México. Recordar los parámetros generales de este programa. Fue presentado el 8 de diciembre del año pasado, arrancó el 24 de diciembre de 2020 y tiene varias etapas que están claramente definidas en las que se vacunará a población de acuerdo a su nivel de riesgo. La prioridad de manera inicial fue proteger a quienes nos protegen. Personal de salud, no solamente médicas y médicos y enfermeras, enfermeros, sino 11 categorías laborales en el sector público, en el sector privado, y estas personas, nuestras compañeras y compañeros del sector salud, han sido vacunadas de acuerdo a su cercanía con la COVID-19. Definimos el caso de trabajadores y trabajadoras de primera línea, también de segunda línea, en el espacio hospitalario, en la atención prehospitalaria, en la atención de medicina comunitaria. Y sigue esta vacunación, se está cubriendo al personal de salud y además tenemos a las y los adultos mayores, las personas que tienen 60 y más, que representan precisamente esta etapa número 1 del programa de vacunación. Hoy vamos a comentar que hoy logramos aplicar casi 100.000 dosis, 97.822. Esta mañana, en la conferencia matutina con el presidente, platicábamos de cómo ocurren estas variaciones. En algún momento hemos llegado a un punto máximo de 360.335 dosis aplicadas en un solo día y vemos que después hay variaciones a la baja, hay días no muy productivos como este, con menos de 80.000 dosis, hoy tenemos 97.822. ¿A qué se debe esta variación? Un elemento fundamental de esta variación tiene que ver con la geografía. Hoy vamos a presentar un mapa municipal y señalar la liga donde existe una lista completa de municipios. Esto lo han pedido ustedes en varias ocasiones. La lista existe desde hace mucho tiempo. Lástima que no la habían encontrado. Hoy la vamos a hacer explícito dónde la pueden encontrar. Los municipios que se han ido vacunando empezaron a ser aquellos que tenían población rural dispersa, donde se encuentran las personas que tienen la mayor vulnerabilidad social a las complicaciones de COVID-19. Esto lo comentamos también con un importante nivel de detalle, dado que hubo algunas reacciones de ciertos segmentos de la sociedad que parecían no visualizar que existen amplios segmentos de esta sociedad con enormes desigualdades sociales, amplios segmentos que tienen una enorme vulnerabilidad social. Esto lo comentamos desde que presentamos el programa en diciembre del año pasado, que priorizaríamos la protección de las personas socialmente vulnerables. Y en las zonas rurales de nuestro país, además de la pobreza económica, existe una enorme carencia de servicios públicos, no solamente los de salud, también los de transporte, los de distintos medios o mecanismos de comunicación, como puede ser la propia infraestructura física, las comunicaciones, las telecomunicaciones. Desde luego, hay una enorme capacidad en las redes sociales que tienen las personas en estos municipios, pero esta carencia histórica de décadas
de servicios sociales impide a las personas atender prontamente sus enfermedades. Esto ha ocurrido siempre. Es muy importante no perder de vista que esto es un enorme problema histórico de nuestra sociedad, que ojalá vayamos cerrando y corrigiendo, porque es un defecto histórico de nuestra sociedad. Entonces, en estas condiciones, las personas adultas mayores que viven en las regiones rurales, como lo hemos demostrado también con las estadísticas de la vigilancia epidemiológica de esta misma epidemia, pero es algo ampliamente conocido en la salud pública porque es un patrón de distribución desigual también para muchas otras enfermedades. Por eso decidimos vacunar de manera prioritaria a las personas adultas mayores que viven la mayor vulnerabilidad social. También se empezó a vacunar a las personas en las grandes ciudades o en las ciudades de mediano tamaño, incluyendo la ciudad capital, la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la dinámica de transmisión de la epidemia también involucraba importantemente la actividad en las regiones o ciudades o zonas donde existe la mayor densidad poblacional, tamaño poblacional y movilidad de las personas. Este es un fenómeno que también hemos explicado varias veces, que se llama técnicamente el momentum poblacional de transmisión o la inercia poblacional de transmisión, y es un fenómeno en el que la velocidad de propagación y la persistencia de la propagación es mayor en zonas altamente densas en población. Entonces así fuimos empezando con la vacunación. Veremos ahorita los municipios en un momento, pero esto en parte explica esta diversidad de coberturas o de logros de vacunación, porque cuando entran las brigadas del operativo Correcaminos a zonas rurales dispersas, evidentemente tienen que invertir una parte sustantiva del tiempo, el tiempo de trabajo. Empiezan muy temprano las brigadas a trabajar, antes de las 8 de la mañana, ya están desplegándose en campo, pero cuando tienen que recorrer grandes distancias para llegar a los distintos poblados y vacunar algunos miles o decenas de miles y luego desplazarse a otra población, desde luego una parte muy importante del tiempo que se invierte en un día de trabajo está en esa logística de desplazamiento. Y eso es lo que hace que en algunos días tengamos una menor vacunación comparado con otros días. Lo que veremos, y lo platicábamos también ayer, en las próximas pocas semanas, es que una vez que hemos satisfecho la cobertura en una zona muy amplia de municipios rurales, empezaremos a entrar a ciudades de mediano y en su momento también gran tamaño. Seguiremos vacunando desde luego en la Ciudad de México, en tanto que es una entidad federativa en sí misma, recibe una dotación proporcional de vacunas en cada embarque de acuerdo a su población de personas adultas mayores, igual que las otras 31 entidades federativas. Cuando tengamos un abastecimiento mucho más copioso y más persistente semana por semana, más estable en términos del número de dosis semanales, podremos además avanzar ya en las ciudades. Incluiremos varias de las ciudades capitales. Esta mañana se preguntaba por Hermosillo, por ejemplo. Es posible que en una semana, un poco más, semana y media, ya estemos vacunando también en Hermosillo y varias otras capitales. Entonces, ahí es lo que vamos a ver, que vamos a cambiar a un ritmo mucho más continuo de altas coberturas vacunales por día. Posiblemente estaremos llegando a estos 300, 360,000, 400,000, incluso 500,000 dosis aplicadas por día. Y ojalá más, pero depende mucho de la geografía y de la naturaleza de los asentamientos humanos. Vamos a ver la siguiente. En forma acumulativa tenemos ya 4.530.784 dosis de vacuna. En esta gráfica de dosis acumuladas, es semejante a cuando vemos la curva epidémica acumulada, vemos que va aumentando y siempre va a ir aumentando este número. Recordarán que varias de las fuentes de información han estado con la idea persistente de la cifra récord de casos o de defunciones. Hemos comentado aquí durante todo un año, más de un año, que cuando uno ve una curva acumulativa siempre va a haber una cifra récord. Pero no hemos visto que estos medios de información hoy estén interesados por poner la cifra récord de vacunación.
Pero se los comentamos, no lo preguntan, parecen no estar interesados en esto, siguen interesados en los casos y las defunciones. Les comentamos que esta es una cifra récord. Hoy hemos llegado al récord de 4.530.784. Quizá mañana aparezca en algunas primeras planas. Vamos a poner la siguiente. Lo que vemos es aquí qué porcentaje representa respecto a los embarques, la suma de los embarques que han llegado. Hoy fue día de embarque, recibimos varias dosis, más de 670.000 dosis de Pfizer, el número exacto vendrá en una diapositiva en unos minutos, y esto ya nos suma 7.160.250, porque el sábado próximo pasado recibimos 1 millón de dosis de la vacuna Sinovac, Coronavac, de la empresa Sinovac, y el miércoles reciente recibimos, hace casi una semana, las dosis adicionales, 200.000 de la segunda dosis de Sputnik V. Entonces hoy tenemos 7.160.250, hemos puesto ya estas y vamos a avanzar en esta semana que se estará haciendo la distribución que hoy mismo presentaba el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Agradecemos públicamente siempre y con mucho orgullo a nuestras Fuerzas Armadas el apoyo que dan al operativo Correcaminos con muchas actividades. Una de ellas, la distribución logística, la protección de las personas, la protección del operativo y desde luego también la propia vacunación, dado que en las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como en la Marina, hay un personal de altísimo nivel de competencia en sanidad militar y sanidad naval, y participa también vacunando. La siguiente, por favor. Esta diapositiva, notan ustedes pocos cambios, sobre todo en estos dos segmentos. Este cambia lentamente, pero podrán ver que se actualiza. En general se ha mantenido la proporción de primeras y segundas dosis en la medida en que seguimos avanzando con primeras dosis. Ayer comentábamos con cierto detalle también sobre esta inquietud de algunas colegas en el sector salud, tanto público como privado, de la vacunación en el personal de primera y segunda línea. Pero sigue avanzando, se ha mantenido más o menos estable la proporción de primeras y segundas dosis. Este no ha avanzado es que el estado de Campeche, las personas trabajadoras de la salud, prácticamente se culminó la meta, y tenemos aquí las personas adultas mayores. Esta cifra sí cambia notoriamente día con día. Hoy pasa de 3 millones de personas adultas mayores que han sido vacunadas. La siguiente. En todo el país, la misma prioridad para las 32 entidades federativas. Los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, un asunto de gran importancia porque esto nos permite vigilar en México y para México y el mundo cuál es el desempeño en la vida real de las vacunas. Y es muy importante porque se espera que cualquier programa de vacunación esté asociado con reacciones del organismo humano, como dolor, como fiebre, como mareo, como náusea, que son muy esperables en cierta proporción. Nuestra proporción se ha mantenido muy estable y es una proporción muy semejante a lo que se espera para cualquier programa de vacunación, muy semejante a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. 0.03% de eventos. La enorme mayoría son eventos no graves. Ha habido 92 casos suficientemente graves como para requerir atención hospitalaria incluso, y hoy tenemos 16 personas hospitalizadas. Noten siempre que esta cifra va cambiando y no se trata de las mismas personas, la mayoría egresan en los primeros 2 o 3 días. ¿Qué tipo de eventos ha habido de consideración? Eventos alérgicos, convulsiones en personas que ya se sabían con enfermedad convulsiva, con enfermedades epilépticas y otros. En la mayoría de los casos, prácticamente en la totalidad de los casos, excepto una compañera médica que fue la primera que tuvo un evento grave, una mielitis, no han sido de consideración, no han dejado ninguna huella permanente. Incluso nuestra compañera médica se recuperó prácticamente, pero requirió una atención mucho más especializada y avanzada. Esto es lo que podemos informar. Y seguimos también comentando cuando ocurren estos eventos desafortunados como el que ocurrió hace unos pocos días, ayer en la Ciudad de México, de muertes en personas de edad avanzada
que son vacunadas. Y es natural tener una inquietud de si será o no la vacuna la que le causa la muerte. Y esto se analiza de manera muy rigurosa, por eso tenemos un comité médico científico de dictaminación que analiza la información clínica de las personas. En algunos casos ha habido estudios de laboratorio, en algunos casos ha habido incluso la necropsia como un recurso extremo que se usó recientemente en un caso semejante en el estado de Hidalgo. Y hemos tenido, por suerte, la tranquilidad de que los hallazgos del dictamen no sugieren una relación entre la vacuna y la causa de la muerte, y en cambio se encuentran los hallazgos correspondientes a la causa de la muerte. Es lamentable, obviamente, que las personas pierdan la vida, pero lo que es tranquilizador para el resto de la población y para el mundo es que las vacunas siguen siendo vacunas seguras y eficaces. Vamos a ver algunos detalles que comentábamos. Hoy 667.875 fueron las dosis que se recibieron esta mañana. Acudió al aeropuerto el doctor Sbarch, comisionado federal de COFEPRIS, acompañado del doctor Víctor Hugo Borja, el nuevo coordinador médico del INSABI, y también el doctor Rodolfo Lehmann, el subdirector general médico de Pemex, y la maestra Olga Piña Gutiérrez, comisionada de Operación Sanitaria de COFEPRIS. Recibieron este embarque y este embarque llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey y a Querétaro, como ha estado ocurriendo ya con los embarques de Pfizer-BioNTech, que llegarán todos los martes por varias semanas más. La siguiente, por favor. Aquí está la actualización. Esta es la suma actualizada de las vacunas de Pfizer-BioNTech, lo otro no ha cambiado desde lo que comentamos ayer. Esta es la suma total, 7.160.250. Y un recordatorio que hacemos todos los días es, bueno, antes del recordatorio, aquí está el mapa municipal. Por favor, vacunacovid.gov.mx. Este sitio web es parte de la arquitectura de los sitios web de coronavirus.gov.mx. Hay ligas cruzadas para acceder a uno y otro, pero por favor, hemos concentrado aquí la información sobre la vacunación COVID. Eso incluye un mapa, no es este mapa, estamos trabajando sobre la calidad de los mapas, es un mapa basado en Google, pero donde pueden ustedes ubicar las poblaciones en donde se ha hecho la cobertura. Esta mañana hablaba el presidente de cerca de un poquito más de 1,000 municipios. Esto se refiere al conjunto de municipios donde ya se ha trabajado la vacunación. Estos 775 es donde ya se ha logrado la cobertura de personas adultas mayores. Aquí están pintados y lo que pueden ustedes ver es la distribución relativamente homogénea en todo el territorio nacional, lo que refleja la idéntica prioridad de todas las 32 entidades federativas. Y como han comentado mis colegas, el doctor Alomía, el doctor Ruy López Ridaura, el doctor Ricardo Cortés, en los días recientes, la decisión específica sobre qué municipio sigue se toma con un conjunto de criterios que tienen que ver con la necesidad, que depende de la cantidad de personas adultas mayores que residen en cada municipio y en cada entidad federativa, la factibilidad, que depende de cuánta vacuna llegó, y las características de cada vacuna. Es mucho más complejo utilizar la vacuna en condiciones de alta refrigeración o de congelación para las zonas rurales dispersas que las vacunas que no requieren refrigeración. Pero esto no nos ha limitado, porque tenemos ya una red de ultracongelación bastante amplia con la ayuda de la Secretaría de Educación Pública y en particular de la Subsecretaría de Educación Superior. Hemos tenido acceso a una red de más de 450 ultracongeladores. La red, de hecho, es en este momento mucho más amplia de lo que hemos necesitado utilizar, pero ya la tenemos. Y agradecemos al subsecretario Luciano Concheiro, desde luego a la secretaria Delfina Gómez y también a la ANUYES, a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y a todas y cada una de las instituciones de educación superior públicas y algunas también privadas. Aquí está la descripción municipal. Por favor, tengan a bien revisar el sitio. La siguiente. El mensaje de todas las noches: espera tu turno, espere usted su turno, de usted o de tú, de las ambas modalidades. Pedimos tener paciencia. Es claro, es completamente legítimo que las personas ya quieran tener la vacuna, pero la vacuna llegará. Hay vacunas para todas y todos, como ya lo hemos comentado múltiples veces,
y mostrado con los datos de lo que se ha contratado. Llegará y en tanto llega hay que mantener las medidas de protección que ya son conocidas para que las personas no se vayan a infectar de SARS-CoV-2 y padecer COVID antes de tiempo. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Vamos a empezar. Ayer nos quedó, bueno, está aquí Arturo Contreras, ayer le dejamos sin la palabra a Andrea Pastrana. Por favor, gracias, pie de página, seguro. Gracias, Arturo Contreras, de pie de página. Esta semana se cumple un mes de que se empezó a aplicar la vacuna de AstraZeneca, ¿no?, en la Ciudad de México. Sí. Pues han anunciado que hasta el 23 de marzo, ¿no?, a finales de este mes, se van a tener las primeras dosis embotelladas en México. Entonces, a ver si las personas que fueron vacunadas van a tener que esperar 2 meses para que se les vuelva a vacunar, ¿no?, y si eso está bien dentro del plazo admitido para la vacuna. Y nos ha preguntado mucha gente por redes sociales si hay alguna manera de hacerse una prueba para saber si son afines a tener algún tipo de reacción a la vacuna. Correcto. Hay mucha gente que tiene mucho miedo y dicen, bueno, ¿qué tal que hay alguna manera de saber? Nada más. Gracias, Arturo Contreras, de pie de página. La primera pregunta me parece una inquietud también muy importante por parte de las personas que recibieron la primera dosis de vacuna AstraZeneca y saben que se recomienda a partir del día 28, después de esa primera dosis, recibir la segunda dosis, con también un margen que va aproximadamente hasta los 35 días, de acuerdo a lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y también nuestro grupo técnico. La respuesta, espero, tranquilizadora es no tienen que esperar, desde luego, 2 meses, porque si bien es cierto que las vacunas AstraZeneca envasadas en México se espera que estén listas para liberarse a finales del mes o casi durante el mes de abril, la compra que se hizo por parte de Birmex consiste en las 870,000 dosis que fueron utilizadas y otro abastecimiento de 1.2 millones de dosis que estarán próximas ya a llegar. Posiblemente en un par de semanas llegarán este segundo abastecimiento y justamente fue contemplado para que se utilizara en la segunda dosis más primera dosis del remanente, la diferencia entre 1.2 millones y los 870,000 personas que fueron vacunadas. Respecto a pruebas para saber si puedo o no recibir determinada vacuna, no existen tales pruebas, no existe una situación específica en donde se puedan hacer pruebas para saber cuál es la vacuna para la que es elegible cada persona. Lo que sí recordamos es que las personas que tienen alergia, historia de alergia grave, anafilaxia, choques anafilácticos, no deberían recibir la vacuna de Pfizer, porque sí hay una recomendación explícita por parte del laboratorio Pfizer de no utilizar la vacuna en personas que tienen historia de alergia grave. Y es preferente esperar a otra vacuna y es muy importante, si ya se conoce esto, abstenerse de acudir cuando se está utilizando la vacuna Pfizer o, mejor aún, informar que se tiene una alergia grave para que quede registrada la persona como elegible para vacunación, pero con una vacuna sustituta y se programe su vacunación con otra de las vacunas que están disponibles. Muchas gracias. Por favor, adelante. Nos vamos así en escaneo, empezando por quienes no participaron ayer. Hoy no le va a tocar a Natalia. Por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Andrea Vega, de Animal Político. Son dudas sobre la vacunación a personal médico. Estábamos revisando la editorial del número de marzo-abril de la revista Salud Pública y veíamos que ahí el Grupo Técnico Asesor de Vacunación refrenda que recomendó vacunar primero al personal de salud y después avanzar con la población de acuerdo con el riesgo de muerte. La pregunta es, ¿por qué no se terminó primero de vacunar al personal de salud? Esa es la primera y tengo otras dos. Con mucho gusto, Andrea. Esto lo hemos comentado también varias veces, tanto ahorita en la tarde como en la conferencia de los martes en el Pulso de la Salud. Y yo explícitamente me he referido, para tranquilidad de todos nuestros colegas del Grupo Técnico Asesor en Vacunación, que le preside la doctora Celia Alpuche, he dejado muy en claro que el propósito del Grupo Técnico Asesor no es hacer la política de vacunación.
no son ellas y ellos quienes hacen la política de vacunación. Pero sin duda para nosotros es importantísimo, es crucial las recomendaciones que nos da este grupo técnico asesor. Este grupo está conformado por personas mexicanas y algunos extranjeros que tienen un altísimo nivel de experiencia, de conocimiento, de juicio, de visión sobre no solamente los aspectos de salud, médicos o de virología o de epidemiología y muchos campos de la salud, sino también de otras disciplinas, la bioética, por ejemplo, el derecho, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, por ejemplo. El grupo fue seleccionado por invitación de nosotros, del gobierno, precisamente porque reconocemos esta enorme capacidad de ellas y de ellos. Entonces, algunos medios, me parece que el suyo, Animal Político también, y el suyo, Natalia, Reforma, y el Universal y varios otros, empezaron a sembrar esta idea de que el gobierno desoía al grupo técnico asesor. Pues esto evidentemente está fuera de lugar, porque si no, no hubiéramos conformado un grupo técnico asesor. Quizá la pieza que no han ustedes incorporado es que una cosa es un grupo técnico asesor y otra es quién hace la política. Esto es análogo al grupo de asesoría estratégica que tiene la OMS, donde participa como presidente del grupo precisamente uno de los miembros muy destacado de nuestro grupo técnico asesor, el doctor Alejandro Cravioto Quintana. Pero no es el papel del grupo de asesoramiento estratégico tomar las decisiones que toma la OMS. Lo que hace es asesorar. Esta quizá es la palabra clave que les ha faltado visualizar. Ahora, respecto a las recomendaciones que nos hizo el grupo, efectivamente siguen vigentes y son muy importantes, y fue cubrir al personal de salud, y hemos definido al personal de salud de primera línea y de segunda línea. Ayer mismo lo explicábamos por enésima vez, y esta calificación o nomenclatura, dejamos muy en claro, no tiene nada que ver con niveles de preferencia, tiene que ver con cercanía con la experiencia de riesgo COVID. Y tenemos también otros elementos de la población de enorme importancia por cubrir, como son las personas adultas mayores. Entonces, las consideraciones finales que se toman en cuenta para definir la política incluyen, y siempre van a incluir, las recomendaciones del grupo técnico asesor, incluye la realidad de cómo, cuándo y a qué velocidad van llegando las vacunas, incluye los elementos de logística de vacunas, incluye los elementos que acabo de enfatizar una vez más de la vulnerabilidad social relacionada con la pobreza, las desigualdades socioeconómicas, la carencia de servicios, incluye la necesidad de activar diversos elementos de la vida pública que tienen que ver con derechos fundamentales, como el derecho a la educación. Varios países están en este momento también buscando utilizar a la vacuna como un elemento que represente un mecanismo crítico para activar el derecho a la educación pública. Todo esto lo hemos venido explicando, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar siempre que haga falta. Que lo he explicado varias veces, pero quizá no ha quedado claro porque no se ha explicado muy claramente. Bueno. Y las dudas siguen ahí, no tanto de nosotros los medios, los médicos, que son los que están atendiendo al personal, pues son los que tienen la inquietud, ¿no? Todavía, digo, no se trata de atender lo que nosotros queramos. Ellos están preguntándose cuándo les toca su vacuna. No se sabe por qué no se determinó de vacunar al personal de salud. Nos dicen, por ejemplo, los médicos de hospitales privados que no les han dado fecha y nadie les da fecha. Entonces, ¿por qué no se ha terminado de vacunar a los médicos? ¿Y cuándo se les va a vacunar a los de hospitales privados? Ayer, le consta aquí a Natalia, quien lo preguntó, dedicamos un buen tiempo a eso. Lo preguntó Juan Hernández de Grupo Cantón. Ayer dedicamos también, pero lo volvemos a explicar. Las personas trabajadoras de la salud, que no son solamente médicos y médicas, nuestros colegas médicos y médicas han sido los que han tenido quizá la mayor oportunidad de expresarse públicamente. Algunos se han vinculado en forma gremial y se han expresado incluso con pancartas o en la vía pública, etcétera, en algunas entidades federativas. Pero también hay otras 11 categorías laborales, por ejemplo los camilleros, por ejemplo las recepcionistas, por ejemplo el personal de laboratorio, por ejemplo las personas inmunoterapeutas, los técnicos de rayos X, etcétera.
participan en la esfera clínica, es decir, la práctica de atención a las personas COVID. Y de estos conjuntos de personal tenemos identificadas las unidades COVID, mayormente son públicas, casi, no diría que ninguno porque ha habido varios, pero pocos. Comparativamente, si tomamos el conjunto de unidades de salud privadas y el conjunto de unidades de salud públicas, es muy claro que la proporción de establecimientos que deliberadamente atendieron COVID en el sector público es mucho más grande que en el sector privado. Ayer mencionábamos corporaciones hospitalarias que decidieron no atender COVID, punto. Decidieron en sus hospitales no se atiende COVID, por razones varias que no viene al caso ahorita comentar. Y en este momento que ya está la vacuna, lo que hemos encontrado es un conjunto muy heterogéneo en el sector privado particularmente de personas con distintos grados de cercanía a el riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2. En varios casos se ha podido documentar que las personas están en cercanía con la unidad clínica que atiende COVID y son los elementos que han sido ya vacunados. No se limita ahí, seguimos todavía ampliando la cobertura tanto en el sector público como en el sector privado, como lo acabo de mencionar también con la diapositiva. También ayer relatábamos, ya un poco fuera de la conferencia, ya nos hemos acostumbrado a la post-conferencia, de experiencias donde tuvimos que algunas, no sé si llamarles corporaciones, pero digamos grupos empresariales relacionados con la práctica de la atención, por ejemplo las farmacias vinculadas a, consultorios vinculados a establecimientos de farmacia, nos presentaron algunas listas de solicitud de vacunación y en las primeras exploraciones encontramos listas que estaban o desactualizadas o incluso infladas con personal en el que no se podía verificar que estaba atendiendo COVID. Entonces ha sido complejo en el sector privado tener listas claras, listas depuradas, listas actualizadas y desde luego esto es un reto. Ayer preguntaban las compañeras qué se puede hacer. Seguimos pidiendo la colaboración, más que la protesta, la colaboración de quien puede integrar listas claras, listas definidas, que nos permitan saber la equivalencia de la exposición al riesgo COVID en el sector privado con la misma claridad que lo tenemos en el sector público. Muchas gracias, Andrea. Adelante. De personal de primera línea de hospitales privados que ya se haya vacunado, ¿tienen el porcentaje? Sí, lo hemos comentado varias veces. Vamos a traer el dato actualizado y sí, con mucho gusto. Okay. Incluye al Hospital ABC, por cierto. Fue el primero que empezó a vacunarse. Gracias. Gracias. Allá, por favor, atrás, luego Juan Hernández, Liliana Noble. No, allá, por favor, con el compañero. Sí, buenas tardes, Bogdán Castillo de Televisa. Le quería preguntar respecto a los estudiantes argentinos que llegaron a Buenos Aires ya contagiados. No sé si ya se tiene por parte de la Secretaría de Salud datos de laboratorio por un lado y por el otro, estos estudiantes argentinos ¿se contagiaron en Argentina y viajaron a México o bien se contagiaron en Cancún y viajaron a Buenos Aires? No sé si ya tengan ese dato preciso. Muchas gracias. No, cuando lo tengamos vamos a dar un informe detallado. Aquí agradecemos desde luego la colaboración del gobierno de Quintana Roo, del propio gobernador Carlos Joaquín y de su magnífica secretaria de Salud, la maestra Alejandra Aguirre. Inmediatamente reaccionaron ante esta comunicación que se supo por medios no técnicos sino por las noticias, dado que en el Estado no se había tenido por parte del laboratorio que hizo los exámenes ninguna notificación hacia la autoridad sanitaria estatal, lo cual es una obligación establecida por ley. Se incumplió en ella por parte de este laboratorio privado, laboratorio que no está acreditado para el ejercicio de la práctica de esta prueba. Desde luego estamos en espera de información detallada sobre otras acreditaciones o licencias de funcionamiento que esperamos tenga en regla. Y sin embargo, a pesar de que no existía esta notificación, en cuanto el Estado tomó conocimiento de esto, empezó un operativo amplio de investigación
en los hoteles, se tiene bien identificados los hoteles en donde estuvieron alojados estos muchachos y muchachas, estas personas jóvenes, y hay un operativo de investigación como si fuera un brote existente y también de una serie de capacitaciones al personal con base en los protocolos de seguridad sanitaria en la industria turística que fueron establecidos desde hace varios meses y que, por cierto, Quintana Roo fue uno de los ejemplos más positivos de adopción muy temprana de estos protocolos. Entonces eso nos da mucha tranquilidad. Quintana Roo, siendo un estado que depende de la industria turística, se tomó muy en serio la seguridad sanitaria en la industria turística, particularmente en Cancún, pero desde luego también en Chetumal y otros lugares, Cozumel, Isla Mujeres, etcétera, y sobre lo ya construido están trabajando sobre este informe. En cuanto lo tengamos, seguramente será antes de que acabe la semana, comentaremos los detalles. Muchas gracias. ¿Ya tienes? Por favor, por favor. Como ustedes saben, el Reglamento Sanitario Internacional es un instrumento, ¿no?, que nos vincula entre los diferentes países que pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud y que, si bien es cierto, tiene muchas, digamos, objetivos, muchas actividades dentro del mismo. Una de ellas es precisamente poder intercambiar información oficial, fehacientemente verificada entre los países. Desde que se tuvo conocimiento de este evento, nosotros hicimos ya la petición oficial a través del Reglamento Sanitario Internacional, es decir, con el punto nacional focal de Argentina. Hemos pedido toda la información, aún tampoco no nos ha llegado, pero obviamente en el momento en que la tengamos, entonces podremos tener también toda la información que el país en su momento recabó a la llegada de estas personas, cuáles fueron esos estudios que se realizaron, cuál es el número en su momento que comentan ellos salieron positivos, y obviamente los antecedentes de fechas de inicio de síntomas y todo relacionado, como para poder complementar la investigación en nivel local. Entonces, cuando tengamos toda la información, con mucho gusto, como decía el doctor López-Gatell, la estaremos compartiendo. Muchas gracias, doctora Lomía. El doctor Lomía es nuestro punto focal nacional para el Reglamento Sanitario Internacional. Él es el jefe de esta oficina de responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Liliana Noble, Pulso Saludable. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, la semana pasada el doctor Riu, cuando le preguntaba justamente de qué pasaba con estos médicos que todavía no tienen la vacuna, de consultorios privados sin pertenecer a una institución privada, que están aislados, y odontólogos, me decía justamente que para evitar estas listas infladas o mala información, estaban pensando en diseñar una plataforma para que estuviera lista y ellos pudieran ingresar y registrarse. Preguntarle si esta plataforma ya está lista o ya va a estar lista próximamente para que ellos puedan registrarse, y también me gustaría conocer si adicional a Remdesivir, en COFEPRIS están pensando en algunos otros medicamentos que estén en fase 3 de estudio o que ya estén listos para la aprobación de uso de emergencia, entendería, para la COVID-19. Muchas gracias por ambas preguntas. Sobre este tema de la plataforma, tenemos varios mecanismos. Este es uno que comentaba el doctor López Ridaura, pero también quiero agradecer públicamente la participación incluso de legisladoras y legisladores que en sus propios distritos han recabado información de personas profesionales de la salud que tienen estas peticiones. Aprovecho aquí para recordarles que no se olviden que el personal de salud no solo son médicas y médicos. Desde luego, nosotros, siendo médicas y médicos, es natural que a veces nos inclinamos, me refiero no a nosotros en el Ejecutivo, sino estoy pensando en varios de los legisladores y legisladoras que nos han planteado esto, que son médicas y médicos. No se olviden que no solamente representan a médicas y médicos, también representan a los otros elementos del personal de salud, y que también es muy importante considerarlo. Pero son varios mecanismos con los que estamos explorando el tener una identificación facilitada y clara del personal que está en riesgo COVID y que debe ser vacunado. Sobre medicamentos, sí, en general, COFEPRIS a lo largo de esta epidemia se ha mantenido con un mecanismo específico. Desde luego quiero hacer notar que fue mucho más eficiente a partir de que entró la comisionada América Orellana, comisionada de autorización sanitaria, y la comisionada Olga Piña, y también, desde luego, ahora que se ha incorporado el comisionado federal Alejandro Sbarch.
Es un mecanismo específico para tener una evaluación expedita de aquellos insumos que son relevantes para la atención de COVID, las propias vacunas, los medicamentos, incluso los dispositivos. COFEPRIS tenía un rezago histórico monumental de varios sexenios, que está asociado, como lo hemos comentado en varias ocasiones, con una historia de práctica de muy poca transparencia institucional, muy poca. Históricamente COFEPRIS ha tenido este problema de poca transparencia y cada vez que lo decimos dejamos muy en claro que sabemos que quien es responsable de eso no es el personal operativo, por quien tenemos un gran respeto, sino quien ha estado al frente en los puestos directivos de la institución. Entonces, con este rezago diferencial, rezago además poco documentado, COFEPRIS ha estado en la tarea de limpiar ese rezago, esclarecer por qué algunos trámites estaban largamente rezagados y cuáles tienen oportunidades de salir más rápidamente de acuerdo a la solidez técnica de los documentos. Pero regresando a COVID, sabiendo que íbamos a tener una cantidad de insumos, incluyendo medicamentos, de oportunidad para el tratamiento de la COVID-19, tenemos un mecanismo explícito para atender estas solicitudes. Y la más reciente de autorización fue Remdesivir, pero este medicamento también ha sido presentado en los estudios clínicos en asociación con otros medicamentos, por ejemplo un medicamento que se llama Baricitinib, que es un inhibidor muy potente de uno de los mecanismos de inflamación, y se ha visto que el uso combinado pudiera ser mejor que el uso solo. Entonces también se están considerando y se está evaluando este otro tipo de medicamentos. Por el momento no quisiera comentar cuál es el estado de resolución hasta que el comisionado Sbarch nos lo indique. Y finalmente, doctor, me comunican que en el municipio de Tlaltizapan, de Zapata, en Morelos, el ayudante de la presidencia municipal de este pequeño municipio, se llama Omar Pérez Jiménez, les dijo a los adultos mayores que la Jornada Nacional de Vacunación, que no se hicieran ilusiones, que la Jornada Nacional de Vacunación terminaba el 24 de marzo y que no iba a haber vacuna para ellos. La verdad es que me dio mucha tristeza porque hay personas muy viejitas que se comunicaron conmigo y llorando me hicieron este comentario, y creo que no está padre escuchar a alguien añoso que tenga esta tristeza cuando ve que en otros lugares sí está ocurriendo. Y también ahí en Morelos me comunican que en otro municipio les habían avisado en Tepoztlán que iban a llegar 5,000 dosis, que llegaron solo 1,800, entonces la gente adulta mayor cerró las calles y entonces los encargados del lugar de vacunación dijeron, bueno, ya no nos cierren las calles, les vamos a dar su oportunidad de vacuna, regresen mañana. Entonces me gustaría que nos platicara, o más bien que ayudara a esta gente a que primero no les tomen el pelo, que no se dejen engañar y que lo que les prometan, que les cumplen, porque finalmente es una vacuna que se paga con los impuestos de todos nosotros, ¿no? Así es, gracias. Muchas gracias. Aquí aprovecho a retomar las palabras de nuestro comisionado Alejandro Sbarch esta mañana en el aeropuerto, recordarle a toda la población que se trata de un programa de cobertura universal, como atinadamente enfatizaba el presidente, de cobertura universal. Esto quiere decir todas las personas en México van a recibir esta vacuna. Se ha comprado, se ha contratado ya, en algunos casos ya comprado, en otros contratado para que sea entregada, y cuando se entregue será pagada la vacuna para todas y todas las personas en México, de modo que no importa dónde viva usted, en cualquier lugar, Tlaltizapán, Morelos, Tepoztlán, Morelos, o cualquier lugar, en cualquier entidad federativa, le va a tocar la vacuna. Es un programa del Gobierno de México. Efectivamente es un programa que se paga con el Tesoro de la Nación, con los impuestos de todas y todos quienes pagamos impuestos y otras recaudaciones que tiene el Estado mexicano, y de ahí viene. Entonces no se le debe un favor a nadie, absolutamente. Es un derecho
es un derecho, es parte del derecho a la protección a la salud, que está consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución de manera explícita, y todas y todos van a tener esta vacuna. Entonces, tener cuidado, no dejarse engañar. Si alguien, una autoridad local o alguien representante de una comunidad en forma local le dice que se han tomado decisiones de que se suspende el programa, no es el caso. El programa solo va a terminar cuando se haya cumplido la meta, que es cubrir a todas y todas las personas con esta vacuna. Muchas gracias, Liliana Noble. Juan Hernández y Otilia Carvajal, nos quedan pocos minutos, pero a ver si logramos. Rápidamente. Juan Hernández de Perito Baxa, Grupo Pacatón. Dos cosas. Uno, hasta ahorita, ¿cuántas personas son las que se han reportado, que presuntamente habían muerto por la vacuna? Bueno, no que no han muerto, pero ¿cuántos exámenes se les han realizado? ¿Cuántos especialistas han participado en estos exámenes precisamente para descartar esta relación, como usted lo mencionaba? Y la segunda, hay dudas referente a lo que había informado el presidente López Obrador de que en abril se terminaría de vacunar a todo lo que es los adultos mayores, pero ¿es la primera dosis o ya las dos dosis completas? Sería eso rápidamente. Muchas gracias. Le respondo la segunda para que haya claridad. Nos referimos a que al menos la primera dosis, desde luego dependerá de los calendarios, en promedio son los 21 días, en algunos casos extendemos hasta 35 días la separación entre dosis y posiblemente durante abril no cabrían las dos dosis, pero al menos la primera dosis estimamos que la recibirían los 15 millones de personas adultas mayores cerca del final de abril. Lo otro se lo pido al doctor Alomía, si es tan amable de comentar. Sí, con mucho gusto. Este grupo de expertos nacional, que es el que dictamina los ESAVIS graves, obviamente está en el marco de las atribuciones y la coordinación del Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia, que es el que obviamente tiene todo el control de los programas de vacunación. Pero para esto tenemos como coordinador técnico del grupo a precisamente el coordinador de los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, que es el doctor Gustavo Reyes Terán. Obviamente esto genera la ventaja que se puede contar en el comité con toda una serie de especialistas de las diferentes disciplinas clínicas, en donde de estos institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad están participando para cada uno de los expertices que se requieren. Están participando infectólogos, están participando geriatras, están participando cardiólogos, están participando neurólogos, y prácticamente en un momento o para efectos de una dictaminación y por sus necesidades podrían participar tantos especialistas o en su momento la necesidad específica que se tuviera en base a la dictaminación. Pero también, obviamente, participan, y esto es importante, los médicos, los clínicos que atendieron los casos en cada una de las entidades federativas. Ellos son los que presentan los casos en base a la revisión del expediente clínico, los que atendieron a las personas, exponen todo lo que observaron, cuáles fueron los resultados de los estudios de laboratorio, de los exámenes de imagenología, los diagnósticos que se integraron, y entonces obviamente se lleva a este ejercicio y a este consenso con todos los especialistas. Por lo tanto, es una actividad muy dinámica. El comité está sesionando rigurosamente desde que iniciaron los primeros ESAVIS graves todas las semanas, e inclusive se convocan a sesiones extraordinarias. Han tenido sesiones extraordinarias cuando en un momento se requiere avanzar con estas dictaminaciones. No, hasta el momento tenemos ya dictaminadas 9 defunciones que la dictaminación ha sido muy clara, que no hay ningún tipo de causalidad ni relación a la vacuna, es decir, son defunciones que lamentablemente han ocurrido, pero que son coincidentes con el antecedente vacunal. Súper. Pues muchas gracias. Otilia, disculpe, ya no nos va a dar tiempo de atenderla, pero si quiere mañana. Aquí aprovecho, nuestro comisionado, el doctor Alejandro Sbarch, ya me está dando noticias sobre lo que preguntaba Liliana Noble, que efectivamente hoy sesionó el Comité de Moléculas Nuevas sobre baricitinib y dio una opinión favorable. Me está ya
recomendando que lo anunciemos. Hay una opinión favorable del Comité de Moléculas Nuevas. Lo que procede ahora es la integración formal de la autorización sanitaria de uso de emergencia en las condiciones que hayan sido establecidas, pero ya es un hecho que con esta recomendación favorable, ya dado que COFEPRIS trabaja con el nuevo formato optimizado, que se basa en las mejores prácticas que tiene la Agencia Europea de Medicamentos. Hemos adoptado ese modelo con el trabajo que ha hecho el doctor Schwartz y hemos definido estos mecanismos ágiles de evaluación que están ya en práctica. Remdesivir fue la primera experiencia de uso de esos mecanismos ágiles. Ahora está baricitinib, un inhibidor de la Janus quinasa, que ahora se utiliza en combinación con Remdesivir en un esquema recomendado. Ya veremos cuáles las indicaciones formales. Aquí terminamos, son las 20 horas con 1 minuto. Muchas gracias, gracias como siempre a nuestros colegas de CEPROPIE que nos dan un apoyo formidable, también a los camarógrafos por allá y gracias a ustedes aquí en la sala. Hasta mañana.